Las 8 de la mañana y 31 minutos. Saludamos en este punto, tal y como veníamos anunciando en los últimos minutos, al presidente del Principado, Adrián Barbón, que ya nos recibe al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días, presidente. Hola, buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana de martes en directo para la Radio Pública Asturiana. Muy bien, encantado, como siempre. Queda poco más de un año, muy poco más, porque de hecho las elecciones autonómicas y municipales están previstas para el 28 de mayo de 2023. Llevamos, por lo tanto, 3 años de mandato en el gobierno del Principado. Pero, ¿qué espera usted que le dé tiempo a hacer en estos años que restan, en este año que resta de legislatura, que no haya podido hacer en los 3 anteriores? Pues hombre, teniendo en cuenta que hemos vivido una pandemia, que hemos vivido la crisis económica consecuencia de esta pandemia, la crisis de las materias primas y ahora la crisis de la guerra, queda muchísimo por hacer. Es decir, nosotros no vemos este año que resta como un año preelectoral, como ya están planteando algunos partidos políticos. Nosotros no, en modo alguno. Nosotros vamos a gobernar hasta el último día, ¿no? Y quedan grandes hitos que a mí me gustaría destacar. Uno, por ejemplo, es la inauguración de la variante Pajares el próximo año, en el 2023. Va a ser un hito fundamental, no solo en la historia de esta legislatura, sino en la propia historia de Asturias. Junto a ello, también, para nosotros fundamental, la transformación económica, la reindustrialización de Asturias, con el aterrizaje de esos fondos europeos y también con el desarrollo de proyectos estratégicos, como puede ser el Arcelor, o todo lo ligado al desarrollo del hidrógeno verde. Es decir, hay cuestiones que van a cambiar Asturias durante el próximo año. Hablaba usted ahora mismo de Arcelor. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegaba ayer lunes a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, donde prevé reunirse con, entre otros, los máximos responsables de ArcelorMittal. Los dirigentes de la multinacional siguen manteniendo que ese impacto social previo, que anunciaría la pérdida de casi 1.000 empleos en Asturias, no habrá inversiones en la descarbonización de nuestras plantas. ¿Considera usted admisible esta actitud por parte de la dirección de Arcelor? Es que yo tengo que darle la vuelta necesariamente. Es decir, si no se actualiza lo que es la actual situación de Arcelor, lo que es cierto es que vamos camino de su cierre dentro de no muy pocos años, no de muchos años. Eso es así, es decir, tenemos que actualizar y tiene que actualizarse la propia compañía. Es requisito necesario. Pero eso no se puede plantear en términos de pérdida de empleo sin más, sino que eso se compensa con el desarrollo del gran proyecto de hidrógeno verde en el que participa Arcelor y que va a crear miles de empleos. Es decir, el sumatorio no puede ser sencillamente plantas de Arcelor sin más. Hay que contribuir y sumar lo que es la transformación de las plantas de Arcelor para que sigan existiendo en el futuro, porque si no, ya digo que dentro de unos años, 10 años o los que fueran, lógicamente por la lógica del mercado tenderían a desaparecer, y luego todo el desarrollo del hidrógeno verde que va a generar miles de empleos. Yo lo que sí puedo decir aquí es que hay una interlocución directa entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Mittal, tanto Lasmi como Adilla, que no existía en el gobierno anterior. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al Principado de Asturias, a la presidencia del Principado, pregunté cuántas veces había reunido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con los Mittal para pactar precisamente inversiones de futuro que aseguraran su continuidad en Asturias. La respuesta es que ninguna. Y si no pierdo la cuenta, y no lo voy a negar, ahí es una posición que siempre he trasladado al presidente del gobierno de forma reiterada, la necesidad de que vele por la buena relación. Yo creo que va ya con este encuentro por la 7ª reunión. Hablando de multinacionales asentadas en Asturias, Danone, tras su anuncio de su intención de cerrar la planta de Salas, todo apunta a que si hay alguna esperanza, esta tiene que pasar por la venta de las instalaciones a un inversor. ¿Qué está haciendo su gobierno al respecto? Pues mi gobierno está haciendo lo que hay que hacer en estos casos, que es la unidad política, como logramos en el Parlamento, en la Junta General, la unidad política también con el Ayuntamiento, que es muy importante, la unidad política también con el Comité de Empresas, es decir, con los trabajadores, y mantener un trabajo discreto. Yo entiendo que ustedes quieran a toda costa saber el estado de las negociaciones y cómo vamos, si hay avances, si hay empresas, si hay posibilidades. Yo lo único que puedo decir es que si no lo hacemos de forma discreta no va a haber resultados. Si algo aprendí de otras gestiones es que es fundamental la discreción. Así que lo que le puedo asegurar es que estamos trabajando a todo ritmo. Se están coordinando 2 consejerías desde el principio, la de Medio Rural y Cohesión Territorial y la de Industria, con el Ayuntamiento, repito, Comité de Empresa, para buscar una salida, para garantizar el empleo en Salas, para que ésta continúe, bien siendo Danone, o bien, si Danone insiste en deshacerse de ella, al menos facilitando la compraventa por otro proyecto empresarial de futuro para la zona. Así que, desde luego, en ese estado estamos.
Yo lo que sí quiero garantizar es a la gente de Salas que tenga la completa seguridad de que nos vamos a volcar y nos estamos volcando de lleno. Vamos a trabajar con todos los resortes a nuestro alcance, con toda la influencia política que tengamos a nuestro alcance para lograr esa transmisión, para lograr un proyecto de futuro para Salas. Pero permítame que sea extremadamente discreto, porque la indiscreción en estos casos suele perjudicar más que beneficiar. Hablando de multinacionales, está a punto de finalizar la construcción del centro logístico de Amazon en Boves, pero Delcom, una de las subcontratas del actual almacén de Meres, está en huelga, lleva ya en huelga indefinida desde principios de este mes de mayo. Hace unos días, en este mismo informativo, el consejero de Industria y Empleo, Enrique Fernández, advertía a Amazon de que debe cumplir las normativas laborales españolas en este proceso de constante llegada, aunque también, desgraciadamente, de salida de multinacionales de Asturias. Está claro que preocupa la pérdida de empleo, pero ¿qué hacer para garantizar, presidente, que el que se crea o el que se mantiene tenga una calidad, vamos a decir, cuanto menos digna? No, es que no queda otra. En España y en Asturias particularmente hay que cumplir la legislación laboral. Las multinacionales que se instalan sí o sí tienen que cumplir con esta legislación. Eso es así, es un mandato legal, es que no hay otra posibilidad. Ahora bien, usted ha hecho referencia a las que salen y las que entran, y quiero recordar dos datos, ¿no?, que no son menores. En Asturias se instalan más empresas que las que salen fuera de Asturias. Primer punto. En el año 2021 no hubo ningún euro de desinversión extranjera, es decir, inversión que existiera en Asturias que se retirara. Fuimos la única comunidad autónoma. Y en tercer lugar, importantísimo, con la estrategia de captación de inversiones que tenemos con cámaras de comercio, con FADE, con otros agentes como Compromiso Asturias 21, pues lo que nos encontramos es que hay proyectos desarrollándose en este momento que suponen una importante inversión y en torno a 700 nuevos empleos. Es decir, la estrategia está funcionando. Así que en este sentido, para clarificar, en Asturias sí o sí hay que cumplir la legislación laboral, eso siempre, pero además estamos trabajando para asentar nuevas empresas. Permítame cambiar de asunto. ¿Qué pasa con la Consejería de Bienestar Social? ¿Por qué hay tantos colectivos que se han venido quejando en las últimas semanas de impagos en estos departamentos? ¿Por qué convocan mañana 25 de mayo una movilización en conjunto? Residencias privadas que no reciben el pago por las plazas concertadas. Acabamos de escucharlo en este mismo informativo en quejas, por ejemplo, protagonizadas por una de esas patronales, por ASCEGE, asociaciones de discapacitados, inquilinos que esperan por las ayudas al alquiler. Pues pasa una cosa muy sencilla. Pasa que hay un atasco burocrático que tiene mucho que ver con el cambio de una serie de trabajadores que llevaban desempeñando sus funciones durante muchos años en el seno de la consejería, un atasco también en la sustitución en lo que ha sido la intervención delegada de la propia consejería, un atasco también en todos los procedimientos de contratación, como consecuencia de un macroconcurso que usted sabe que ha tenido lugar en Asturias, que es obligatorio que se hiciera porque así lo estableció la justicia en este sentido, que afectó a más de 1.000 trabajadores de la Administración General de Asturias y, por tanto, eso supuso un desajuste fundamental. Lo ha reconocido la propia consejera. No es un problema, y quiero aclararlo, ni de falta de voluntad política, que la hay toda, ni de falta de recursos económicos, que los tenemos, porque para eso tenemos el presupuesto del 2022, que creció mucho todo el porcentaje dedicado a lo social. Sin embargo, tenemos ese atasco. Y lo que está haciendo la consejera, si me permite la expresión, con una podadora, está despejando el camino, facilitando los trámites, pasando a nuevos procedimientos, a la aplicación de la Ley de Derechos y Garantías Vitales, a la propia acción concertada, que va a hacer que todos estos pagos que se han ralentizado este año, y quiero recordar y remarcar esta palabra, este año, se agilicen, se sustituya el procedimiento y, por tanto, no vuelva a haber problemas. Así que hay un problema que nosotros reconocemos, que no es un problema, insisto, político, es un problema de gestión burocrática, de gestión administrativa, pero que estamos solucionando y que vamos a darle solución sí o sí. ¿Entiende la preocupación y la movilización de mañana? Yo, desde luego, siempre respeto a todos los colectivos, ya lo saben ellos. Algunos de los colectivos que mañana se van a expresar públicamente saben de primer término que les hemos dado plazos. Por ejemplo, le pongo un dato, ¿no? Con los requisitos que había y la cantidad económica que había para las ayudas al alquiler de mayores de 35 años, iban a quedar muchas personas fuera de esas ayudas al alquiler. Lo que ha hecho la consejera, por eso es verdad que lo ha ralentizado, era un procedimiento abierto de fecha a fecha en el que lógicamente no puedes actuar hasta que no se cierre el periodo de participación en esa convocatoria. Se ha tenido que buscar más dinero todavía para pasar, por ejemplo, de 8,7 millones de euros a más de 11, que se van a destinar precisamente para que nadie de las personas que cumplan los requisitos
de la ayuda al alquiler de más de 35 años la reciba. Y la va a recibir en próximas semanas. Si se les ha dicho, yo mismo he hablado y contestado correos y a mensajes de algunas de las personas de este colectivo de las personas perjudicadas por las ayudas al alquiler, y el año que viene va a ser un proceso completamente diferente, porque va a ser un procedimiento abierto, con lo cual no va a haber una acumulación de expedientes, con lo cual no va a haber que esperar a final de año, y en eso estamos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos en el ámbito federal han llegado a un acuerdo para lanzar la mayor oferta de empleo público de la historia en la AGE, en la Administración General del Estado en España. Serán casi 30.000 nuevas plazas. ¿Cómo repercutirá esto en Asturias? Bueno, pues en teoría en positivo, porque lógicamente va a haber una renovación de las personas, una incorporación de más plantilla a todo lo que son los servicios del Estado en Asturias, y eso siempre viene bien desde el punto de vista de la agilidad administrativa, de la puesta a punto de la propia administración, y yo espero que haya un trabajo coordinado con el Gobierno de Asturias. Desde luego, todo lo que sean acuerdos, a mí siempre me parece bien. Vamos con ámbitos comarcales. Ha expresado usted su respeto por la marca electoral SOS Occidente, que se anuncia para esta zona de Asturias. Sin embargo, otra socialista, bien conocida suya, la asturiana Adriana Lastra, la número 2 del partido en el ámbito federal, la tachó de marca blanca de la derecha. Sea como sea, la aparición de este movimiento político no sé si exige al actual gobierno asturiano, pero también a los anteriores, que también eran socialistas, un ejercicio de autocrítica por la poca atención que han tenido para con el suroccidente. Bueno, lo primero, cuando dice los anteriores también eran socialistas, permítame que le recuerde que hubo 2 gobiernos de derechas en Asturias, no lo olvidemos. Bueno, yo sé que a todos nos falla la memoria porque son 5 años respecto a la totalidad, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora. Yo, en segundo lugar, ya lo dije, yo respeto profundamente a cualquier partido político que se cree, y en este sentido un partido político se presenta para luchar por el poder político, eso es evidente, ¿no? Y yo les expreso mi respeto. Ahora, yo tengo la confianza de que si hay un partido que ha defendido históricamente el Occidente, que ha sido el que ha generado precisamente la construcción y mantenimiento, por ejemplo, de 2 hospitales comarcales, que no existen en ninguna otra comarca o comarcas como las que conocemos aquí en Asturias, con el nivel de población. Por ejemplo, el Hospital del Suroccidente, no existe otro hospital similar en ninguna parte de España, en ninguna. La generosa red de consultorios periféricos y centros de salud, las escuelas rurales con las dimensiones que yo conozco bien. Si hay un gobierno que defiende eso y un partido que defiende eso, es la Federación Socialista Asturiana, es el gobierno que yo presido, y lo digo con toda humildad. En segundo lugar, siempre estamos cerca del Occidente. Y lo estamos, mire, le pongo 2 ejemplos de la representatividad y la importancia que le damos. La segunda autoridad de Asturias, que es el presidente del Parlamento, de la Junta General del Principado de Asturias, es del Occidente. Precisamente de Tineo. Y el consejero que con mayor capacidad inversora, el consejero que más puede actuar en la cohesión del territorio, es también del Occidente, es Alejandro Calvo. Es decir, para nosotros ha sido siempre un eje estratégico, y quiero recordarle que mis primeras visitas como presidente del Principado, nada más llegar en julio del 19, fue precisamente al Occidente, y lo sigo haciendo. Hace poco estuve, por poner un ejemplo, en Sant Tirso d'Abres, o hace escasos días en el Concejo del Franco, y voy a seguir haciéndolo con total normalidad, porque nosotros no competimos con en este nuevo partido. Nosotros competimos en la defensa de un territorio que queremos y al que consideramos parte fundamental de Asturias, y lo que le puedo garantizar es que esa es la línea que vamos a seguir. ¿Qué creo yo? ¿Por qué surge este partido? Pues por la incapacidad de que surja una alternativa a lo que representa el gobierno socialista, el gobierno que yo presido. Es decir, yo creo que la razón está, y lo digo como lo pienso, y después de hacer muchos análisis al respecto, estos proyectos, estos partidos pequeños que surgen en territorios pequeños suelen ser, y es verdad, cuando hay una carencia de articular un proyecto de alternativa. En Asturias hay partidos que intentan hacer oposición, a veces en un tono bronco, que yo creo que sobra, porque la política debe de alejar ese tono, ¿no? Pero es verdad que yo creo que no hay un proyecto político alternativo, no hay un proyecto de Asturias alternativo. En cuanto a otras marcas, en este caso de ámbito estatal, la marca Sumar, la que acaba de registrar la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. ¿Cómo ve el presidente del Principado esta iniciativa, también como secretario general de la FSA? Bueno, yo insisto en esto, respeto absoluto, y particularmente conozco a la vicepresidenta, a la ministra de Trabajo, la conozco, me parece que es una persona que está haciendo un análisis crítico de por qué los partidos nos hemos desconectado de la realidad muchas veces, ¿no? Yo creo que está siendo una persona autocrítica y está haciendo autocrítica desde posiciones de la izquierda,
y lógicamente vamos a ver qué evolución tiene este proyecto, pero máximo respeto, por supuesto, a que lo articule, a que intente articular, que sea un proyecto transversal, que intente sumar, ¿no? Ahora bien, yo sigo creyendo en los proyectos, si me permite, transversales y a largo plazo, con una visión a largo plazo, y por eso entiendo que el proyecto político que representamos los socialistas es un proyecto que es capaz mejor de representar a los intereses de la ciudadanía, y además que se corresponde mucho con lo que estamos viendo a nivel internacional, es decir, las nuevas posiciones de la socialdemocracia. Lo hemos visto en Alemania, ¿no? La recuperación del poder político por parte de la socialdemocracia en un pacto y en un diálogo permanente, pero también hace nada veíamos en Australia. Yo creo que simbolizan la necesidad de ese giro para proteger a las personas. Yo siempre lo digo, en Asturias la FSA se presenta como ese refugio de la estabilidad política en medio de tanta incertidumbre, como ese espacio de estabilidad y esperanza, como ese espacio de proteger a las personas y a sus familias. Y además, lo digo abiertamente, como el refugio seguro de todas las personas que no quieren tripartitos gobernando en Asturias. Somos el refugio seguro de toda esa gente que lo que quiere es un gobierno sólido. Bueno, pues eso es la FSA. Permítame volver al ámbito municipal. Presidente, usted tiene una buena relación, al menos públicamente, no dudamos que también sea también de forma personal, con el alcalde de Ubieu, que ha sido muy duro, Alfredo Cantelli, en el caso concreto de la fusión en Mieres de las dos escuelas de minas que hay actualmente en Asturias. ¿Entiende esta oposición frontal que puede ir en contraposición con la autonomía de la Universidad de Ubieu? Vamos a ver, yo lo primero, hay dos principios constitucionales que respeto siempre, la autonomía municipal y la autonomía universitaria. Los dos están reconocidos en la Constitución. He sido alcalde, con lo cual puedo entender las posiciones no solo de Alfredo Cantelli, sino de Ana González o de Aníbal Vázquez o de cualquier otro alcalde que defienda lo que cree mejor para su municipio. Ahora, la universidad no puede ni debe planificar con una visión local, tiene que tener una visión más a largo, insistimos en esto, ¿no? Así que yo respeto ambas posiciones y el Gobierno de Asturias, desde luego, como las respeta, actuará en consecuencia. También en el ámbito municipal, en este caso en Sisión, un concejo gobernado por el PSOE en coalición con Izquierda Unida, el juzgado obliga a reponer el tráfico rodado en los dos sentidos del muro, es decir, a levantar el cascayu. No sé si hubo precipitación por parte del equipo de gobierno a la hora de poner en marcha esta medida que, recordamos, inicialmente iba a ser meramente temporal para habilitar espacios públicos amplios en plena pandemia de COVID. Bueno, pero lo primero, las sentencias hay que cumplirlas y punto. Se acatan y se cumplen, y eso lo ha dicho la alcaldesa y yo coincido plenamente. Yo cuando hay una sentencia la cumplo absolutamente sin ningún cuestionamiento, punto, no hay más que decir. En segundo lugar, la propia alcaldesa explicó lo sucedido, ¿no? El momento en el que esa peatonalización tiene lugar es como consecuencia de la pandemia, de aquellos meses durísimos post-confinamiento, recordemos, o en pleno confinamiento, cuando la gente podía salir a pasear, había una acumulación de personas y había que buscar distancia social para que no hubiera contagios del coronavirus, y por tanto lo que hay que decir es que luego sí continuó, como dijo la propia alcaldesa, fue como consecuencia de que se vio el impacto, el uso que llegó a tener, ¿no? Eso ha explicado ella. Yo no vivo en Gijón, pero desde luego si la alcaldesa da esos datos es que son así, ¿no? Y no me los planteo de otra manera. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente habrá que cumplir la sentencia y el ayuntamiento tendrá que tomar decisiones sobre el nuevo proyecto para el muro, ¿no? De ese cambio de paradigma que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la mayor parte de las ciudades europeas, porque es la tendencia habitual hacia la que va la sociedad, ¿no? Yo no sé si este proyecto se va a desarrollar o no, porque eso ya, insisto, compete a la autonomía municipal pura y dura, pero sí es cierto que proyectos de este estilo se están aplicando en el conjunto de Europa. Decir que Asturias es una comunidad autónoma especialmente solidaria no es ninguna novedad, y menos para usted, que viene de la cuenca minera, en este caso del Nalón, donde esa solidaridad minera ha sido un paradigma a lo largo de los siglos. El Principado lleva décadas manteniendo esa solidaridad también en el plano internacional, por ejemplo, con el Sáhara. Sorprende desde el gobierno asturiano la actitud del Ejecutivo español para con la antigua colonia, para dejarla en manos de Marruecos ya de forma reconocida. Mire, yo no soy un opinador de la política nacional, nunca he buscado ese papel, igual que no soporto que nadie opine de la política asturiana desde el ámbito nacional. Yo siempre digo que es muy curiosa esta tendencia que existe en este país de opinar todos de todo, ¿no? Eso como primer punto, así que quiero dejarlo claro. Pero en segundo lugar, en esta cuestión, la posición que ha defendido el Gobierno de España es que después de muchos años de lucha no ha habido avances. Así lo ha dejado claro.
Y claro que ha sido una novedad, ¿no?, respecto a lo que era habitual en la defensa de estas posiciones, y además he compartido mucho con los movimientos, en este caso saharauis, muchísimo con el Frente Polisario, con la gente del Frente Polisario, los conozco bien de mi etapa de alcalde, la máxima solidaridad y apoyo, como no puede ser de otra manera, pero desde luego cuando el gobierno hace este planteamiento, el otro día salía el presidente Zapatero diciendo y remarcando que era una posición que él ya había defendido en su día, el presidente Zapatero, ¿no? ¿Por qué? Ante la carencia de avances, ante el hecho, el riesgo de que esto se estancara, no hubiera ningún paso adelante, como parece que es así, y para dar una solución. Así que reconociendo esa sorpresa, como no puede ser de otra manera, dejando claro que ese es un ámbito de estricta competencia nacional que nosotros lo vinculamos, yo lo que sí puedo garantizar es que Asturias va a seguir siendo profundamente solidaria con el pueblo saharaui. Todo hace pensar que el PSOE vaya a mantener en su programa electoral para las próximas citas del año que viene la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano, pero la pregunta es si la FSA gana las elecciones y si los números cuadran, o más o menos, como actualmente, ¿habrá una verdadera apuesta por la oficialidad ya desde el comienzo de la nueva legislatura o volveremos a dejarlo para el final? Discrepo del planteamiento. A ver. Discrepo del planteamiento, pero además de forma radical. Cuando usted dice si habrá una verdadera apuesta, es que la ha habido. Claro, es verdad que en los 7 primeros meses de esta legislatura no se abrió ese planteamiento. Y luego vino la pandemia. Y lógicamente con el periodo de la pandemia quiero recordar que nosotros dijimos que hasta que no encarrilábamos la situación de la pandemia y sus consecuencias económicas no nos parecía responsable abrir ese debate. Y pusimos fecha en septiembre del año 2021. Y así fue. Cumplimos todos los plazos. Y no es que los números den más o menos, es que no dan. Yo, a veces de verdad, en el debate público asturiano, me sorprende muchísimo cuando se hacen afirmaciones de ese tipo, ¿no? Es que los números dan más o menos. No, permítame que diga la verdad. Es que los números no dan. Y no dan desde el mismo momento que un partido condiciona su voto a unas cuestiones y otro partido, que es necesario, dice que si se condiciona esas cuestiones, no lo va a votar. Y hablo de Foro Asturias y de Izquierda Unida. Punto. Por tanto, en este momento hay 26 votos. Se necesitan 27. No puede haber frustración. Hace 10 años, 12, en la Junta General había 5 diputados favorables a la oficialidad. Hoy hay 26. En segundo lugar, la Federación Socialista Asturiana ha celebrado no un congreso, 2 en los que la oficialidad en el primero fue debatida, en la segunda formaba parte de la ponencia marco y no hubo ni una sola enmienda en contra. Es decir, el planteamiento de la Federación Socialista Asturiana es la defensa de esa oficialidad que nosotros llamamos amable y que en Galicia llaman, por cierto, bilingüismo cordial, cosa que nos gusta mucho, que dice el expresidente de la Xunta, ¿no?, el señor Fijo. Bueno, pues nosotros es lo que defendemos para Asturias y vamos a incorporarlo, forma parte de nuestras declaraciones congresuales, de nuestras resoluciones, formará parte de la propuesta electoral que hagamos, como formó parte en el 2019, y si dan los números habrá esa reforma. Y para ver esos números tiene que haber una gran movilización social de que sumen esos 27 votos. Pero quiero recordar una cosa, cuando se dice es que no ha habido negociación, es que los únicos que pusimos un artículo escrito sobre el artículo 4, una propuesta escrita de artículo 4, fuimos el PSOE. Y los únicos que nos contestaron a esa propuesta de artículo 4 de reforma del Estatuto de Autonomía fue Izquierda Unida. Esto es la negociación, así fue. Por eso digo que cuando se dice los números dan más o menos, no, los números no daban. Pudimos tener todos una ensoñación, ¿no?, con los números, pero los números son 26, no 27. Y en segundo lugar, ha habido una negociación en toda regla, y yo se lo aseguro, no solo con las reuniones oficiales, sino también con las discretas, que son importantísimas en este proceso. Pero cuando no dan los números hay que reconocerlo. Y no se puede uno frustrar, todo lo contrario, tiene que ilusionarse pensando en lo que yo digo, que hace 12 años había 5 diputados en la Junta que querían la oficialidad y hoy hay 26. La última que le hago, presidente, para no abusar tampoco del estado de su voz, que ya veo que se va agravando según va corriendo la llevo unos días bastante afectado de la garganta, la verdad. Juan Carlos I volvía ayer por la noche a Abu Dhabi, tras permanecer en España desde el pasado jueves y con una reunión incluida con su familia en la Zarzuela. La propia Casa Real ha comunicado que el rey emérito deja la puerta abierta a residir en España en un futuro. Ya se ha anunciado por parte del alcalde de Sanxenxo que volverá dentro de muy poco, el 10 de junio, aunque sea para vivir en residencias privadas y no en el Palacio Oficial. ¿Es razonable esta actitud de Juan Carlos de Borbón? Bueno, yo el otro día dije una cosa. Yo ya sabe que tengo fama de hablar claro. Además,
pero también de ser una persona que me considero equilibrada, ¿no? En el sentido de que no doy una respuesta ni en un extremo ni en otra, sino que analizo la situación. Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Uno, porque hay gente que lo confunde todo, ¿no? Hay gente que dice, con los comportamientos claramente inmorales que ha tenido el anterior jefe del Estado, que no han sido juzgados, todos sabemos por qué, porque la declaración de inviolabilidad, según está prevista en la Constitución, le protege de ser juzgado en ese periodo de tiempo. Eso no significa, en modo alguno, como algunos creen, que anule el compromiso que pudo tener o la participación importante que es así y que hay que reconocerla en la transición política y en la construcción de la democracia. Uno y otro es compatible. Es decir, es compatible que yo diga, Juan Carlos I fue un personaje clave en la transición política y en la llegada a la democracia a este país, y hay que reconocerlo, y eso es perfectamente compatible con decir, es un auténtico escándalo que no dé explicaciones sobre lo que ha sucedido en los últimos años. Es perfectamente compatible. Y eso es lo que yo creo, que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo el otro día avancé un poco más y lo dije precisamente en mi visita al Franco. Creo que sería importante que los partidos renegociaran en torno a la Constitución española a que atañe o el concepto que cubre, ¿no?, la inviolabilidad, porque la inviolabilidad, lo que pasa es que en este país en el que se estudia poco la historia de la transición o la historia en general de nuestro país, se piensa que la inviolabilidad es una creación de la derecha y en realidad fue una propuesta de la izquierda. ¿Por qué se crea la inviolabilidad históricamente en este país y en otros? Pues es una forma de desarticular el poder real del rey, el poder efectivo del rey, hacerlo no responsable con la necesidad de un refrendo de la autoridad civil, lo que significa que al final quien tiene el poder real, como es en nuestro sistema, no es el rey, es el presidente del gobierno y su gobierno, ¿no?, por dejarlo claro. Pero claro, la inviolabilidad no puede cubrir todo. Tiene que cubrir los actos políticos, los actos que tienen que ver con su función pública como jefe del Estado, no aquellos actos privados que tengan contenido económico, como estamos viendo en el caso del anterior jefe del Estado. Así que, desde luego, yo creo que es normal que la sociedad se escandalice. Esto no tiene que ir en contra de su trayectoria, la trayectoria de Juan Carlos I, en relación a la construcción de la democracia, a la Constitución española, a la cesión de los poderes que había heredado del dictador Franco. Eso no tiene nada que ver, pero desde luego yo creo que la sociedad española merece una explicación y es lógico que la gente esté enfadada y que la gente se cuestione que cómo puede ser, ¿no? Así que en este sentido todo es compatible, yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Y poco más puedo añadir al respecto. Adrián Barbón, presidente del Principado, secretario general de la Federación Socialista Asturiana. Cuide la voz. Muchísimas gracias. Buen día. Eso trataré de hacer. Lo que pasa es que no queda otra que cumplir los compromisos, aunque falle. Gracias. Gracias, como siempre. Asturias suena.